Bienvenido a nuestro segmento Una espiga para meditar. Una vez estamos con estos micromensajes, siempre con el deseo en mi corazón, hermano, que sean de edificación para tu vida espiritual y para tu enriquecimiento. Es lo que debemos de anhelar siempre como principal motivo de que seamos ministrados con la palabra. En esta oportunidad vamos a tratar un tema siempre relacionado con avanzar para alcanzar. Es el lema de nuestra misión de ministerio llamada final, y sobre eso pues quiero tratar en esta oportunidad. En Filipenses capítulo 3 y verso 14 dice así la palabra. Leamos desde el verso 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, si Pablo dice, primero, olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Creo que ya en el mensaje anterior platicamos algo acerca de esto. Mientras no nos despojemos de todo el pasado, de las cargas, de las culpas, de todo aquello, hermano, que nos tocó experimentar o vivir por nuestra naturaleza anterior, esto de alguna manera viene a repercutir en nuestra vida presente. El pasado no sirve ni siquiera para recordar lo que sucedió. El apóstol entonces dice, una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante. Y luego dice el verso 14, prosigo hacia la meta. Primer objetivo es tener claro, hermano, la visión hacia dónde nosotros nos conducimos, hacia dónde nos encaminamos. Aquellos que no tienen visión, hermano, es como que fueran navegando en un lugar totalmente diferente, sin tener un rumbo o una brújula para poderse guiar. Yo prosigo hacia la meta. El pasado, primero, no debe ser un obstáculo para continuar, mas sin embargo, en muchos el pasado pesa mucho, y ese pasado les impide poder alcanzar los propósitos de Dios. Pero si nosotros entendemos que Él tomó nuestras cargas, nuestras culpas, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, y que los decretos que nos eran adversos, dice la palabra, Él los clavó en la cruz. Si nuestra confianza está en la palabra de Dios y logramos entender esa parte de la palabra, nosotros debemos de considerarnos libres de toda culpa, de todo pecado. De todo aquello, hermano, que hicimos mal, el Señor vino y nos perdonó absolutamente de todo. Olvidándome lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Si nosotros empezamos a ver con claridad el horizonte, nuestro futuro, nuestro llamamiento, si logramos entender que los propósitos de Dios son de bienestar y no de calamidad, hermanos, sabemos entonces que tenemos un buen rumbo. La guianza del Espíritu Santo, la instrucción de la palabra, todo eso viene a ser un cúmulo de gracia de parte del Señor, en donde sus bondades se irán mostrando de una manera muy sorprendente a nuestras vidas. Él se va a dejar mostrar, se va a dejar ver cada vez que de su mano generosa salga esa bondad o ese favor con el cual nos bendice a nosotros. Prosigo hacia la meta, tener un objetivo, tener un propósito, tener, hermano, un lugar hacia donde dirigirnos. Si logramos focalizar en el horizonte el propósito de Dios para nosotros, hacia eso nos dirigimos. Y si vamos, hermano, en esa proyección, seguro que tenemos un rumbo bien definido, bien específico. Pero en esa meta, dice Pablo,
Prosigo hacia la meta, dice, para obtener el premio del supremo llamamiento. Este supremo llamamiento constituía entonces para el apóstol Pablo un gran premio, un supremo llamamiento, un más excelente llamamiento, ¿sí? Como que nos diera a entender que antes de alcanzar el supremo llamamiento hay muchos llamamientos que nos van conduciendo de una manera muy ordenada, muy paulatina, pero muy segura en proyectarnos hacia ese premio. Y el premio es el supremo llamamiento. En la Biblia se mencionan algunas cosas en las cuales nosotros no hacemos absolutamente nada. O sea, no pagamos un derecho de piso. La salvación, hermano, es por gracia. El bautismo del Espíritu Santo es por gracia. Los dones del Espíritu es por gracia. No es por méritos, no es por obras. No es por aquello, hermano, que nosotros tengamos que hacer para hacernos dignos merecedores de eso. No es así. Ya, a Dios le place, le plujo su deseo, su voluntad de poder favorecernos con las gracias del Espíritu Santo, con los carismas del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu no indican, hermano, la santidad de nosotros. Dios puede utilizar a cualquier instrumento en un momento determinado, pero no es porque sea más santo, más perfecto, más consagrado, ¿ya? Aunque Dios tiene inclinación hacia aquellos que de alguna manera se consagran, se disponen más a las cosas de Dios. Unos llamamientos específicos, de acuerdo a su comportamiento. Pero esos comportamientos van ligados a lo que Dios determinó de una manera de antemano. Antes de que nosotros fuéramos, ya Dios tenía planes específicos para nuestra vida. Prosigo entonces hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este llamamiento sobrepasa a todos los llamamientos. ¿Ya? Hay acciones de Dios, como decía hace un momento, que nos favorecen porque a Dios le place hacerlo. Pero en este supremo llamamiento hay que hacer algo más de lo que normalmente nosotros hacemos. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, dejando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo prosigo hacia la meta, ¿ya? Para obtener el premio del supremo llamamiento. Este premio es entonces en base a cuánto nosotros hacemos para poder alcanzar la meta. Es el derecho de piso. Hermano, es lo que nosotros de alguna manera tenemos que accionar voluntariamente para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. No podemos alcanzarlo si no nos esforzamos. ¿Ya? Cuando Josué va a ingresar a la tierra prometida, viene Dios y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dos características que tenía que desarrollar o tenía que entregar Josué. Tenía que actuar de esa manera para que Dios pudiera respaldarlo. Solamente, como quien dice, no hagas nada más, solo esfuérzate. El esforzarse, hermano, es una condición anímica, personal. Todo aquel que se esfuerza es porque anímicamente, hermano, está sintiendo en su alma ese deseo de querer hacer las cosas de una forma animada, dispuesta, ¿sí? Con fuerza, con valentía, accionando de una manera intensa, pero específica a lo que es el propósito de Dios para esta persona o para nosotros. Solamente esfuérzate, solamente sé muy valiente. No le pidió nada más. Eso es entonces lo que nosotros debemos de hacer para poder alcanzar el supremo llamamiento. Y este supremo llamamiento es un premio. Hermano, los premios no se hacen o no se logran en el acomodamiento, ni se logran en la pasividad, ¿sí? Ni se logran en la tranquilidad. Hay que movilizarse, hay que accionar,
Hay que correr, hay que pelear, hay que guardar. Por eso Pablo dice, he corrido la carrera, ¿sí? He peleado la batalla, he guardado la fe. Actitudes que representan el accionar del ímpetu del interior del creyente para poder alcanzar los premios que tiene Dios. Este supremo llamamiento sobrepasa a todos los llamamientos que tenemos que la palabra del Señor nos narra. Es un premio, es el supremo llamamiento. Como que es el premio más alto que puede alcanzarse siempre y cuando nosotros nos esforcemos para poder alcanzarlo. Primera de Pedro 1:14 y 15 dice así la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay un llamamiento bien específico, y es el llamamiento a la santidad. ¿Ya? Este llamamiento, hermano, es un compromiso, es una responsabilidad. Veámoslo nosotros como un grande privilegio de parte de Dios, de ser nosotros los llamados, donde Él nos llama a la santidad. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Pablo dice, una cosa hago, olvidando lo que está atrás, ¿sí? Pedro viene ahora y nos dice, no se conformen con los deseos de antes. Esos deseos ya no deberían de existir en nuestra alma, ¿ya? Las áreas de nuestra alma ya deberían de estar restauradas, ¿sí? Ojalá estén todas las áreas ya restauradas, o que las áreas estén en ese proceso de restauración, para que no se anclen o se afiancen en los deseos que tenían antes. No se conformen con eso, ¿ya? Hermano, el pasado ya pasó. Lo que quedó atrás, hermano, ya no podemos nosotros hacer lo que regrese, ni nosotros podemos ir hacia ellos para tratar de corregir algunas situaciones. Ya lo pasado, pasado. Aquí todo es hecho nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí ahora todo es hecho nuevo. Entonces, no nos conformemos con los deseos del pasado, ¿sí? Sino dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El llamamiento a la santidad. Una santidad que debe de reflejarse en nuestra vida en todo lo que nosotros hagamos, ¿ya? Veamos a la santidad como un carácter que debe formarse en nosotros, que nos va a hacer conducirnos a una forma de vida, a una forma de ser, a una forma de caminar. Una santidad que se va a reflejar en todo, hermano, hasta en nuestros pensamientos, hasta en la forma en que dormimos, hasta en lo que soñamos. Hermano, desde ahí viene entonces a mostrarse la santidad en nosotros. Porque, hermano, si hay pesadillas, si hay sueños que perturban, que confunden, que alteran el estado anímico del alma, hay que empezar a ver en el alma qué es lo que hay para que esos sueños empiecen a mostrar esas inquietudes negativas en el alma. Nuestra forma de vivir debe ser en ese llamamiento de santidad. Así como el que os llamó es santo, nosotros también somos llamados a la santidad. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Y hay un mandato, sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Es un mandato. Amén. Entonces, veamos cuántos mandatos hay en la Biblia. Cuando habla de la Santa Cena, dice, haced esto cuantas veces querráis. Id por todo el mundo y predicad. Por dar un par de ejemplos ahí de lo que son los mandatos de Dios. Este mandato del llamamiento a la santidad debe de ser una realidad en nosotros. Un compromiso, hermano,
en donde nuestro ser íntegro debe de comportarse de una forma en la cual agrada al Señor en todo lo que hace, en lo que piensa, en lo que siente, en su caminar, en su actuar, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, emociones, afectos, voluntad. Todo debe de reflejar la santidad, y esa santidad es algo importante para nosotros. Es la hermosura con la cual nosotros nos conducimos delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuándo? En todo momento. No solo cuando estamos en la iglesia, no solamente cuando estamos en nuestro privilegio, o no solamente, hermano, cuando estás orando, cuando alguien te está viendo. No. El carácter de la santidad debe ser una forma de vivir. En donde quiera que tú te conduzcas, muestres la santidad. Esa santidad que viene de parte de Dios. Y si nosotros damos testimonio delante de los hombres de que somos santos, el Señor dará testimonio delante del Padre de esa santidad. ¿Qué hacemos ahora entonces? No nos conformemos con los deseos que antes teníamos del pasado, sino que seamos de aquellos que perciben de una manera muy profunda el llamamiento a la santidad, a la forma de vivir, a la forma de actuar, al comportamiento del creyente, para que el Señor en un momento dado, hermano, pueda dar un buen testimonio de nosotros. Como cuando habla de Job. ¿Sí? Has visto a mi siervo Job. No hay nadie más como él en toda la comarca. Es temeroso, es perfecto, tiene carácter de hombre. Hermano, veamos cómo Dios empieza a dar el testimonio en el caso de Job. ¿Por qué? Porque conocía a Job, conocía su forma de caminar, su forma de vivir. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice así la palabra. Dice: y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué hemos sido llamados? O cambiamos la pregunta. ¿Cuál es el instrumento que nos va a auxiliar para alcanzar el llamamiento, un llamamiento eterno? Nuestro evangelio, dice aquí Pablo. Nuestro evangelio. Cada uno de nosotros, hermano, es autor de su propio evangelio. ¿Cómo vives tú el evangelio? ¿Cómo te comportas con el evangelio? ¿Cómo caminas en base al evangelio? Hermano, es tu evangelio. ¿Ya? Lo bonito y hermoso de la palabra de Dios es que no nos ministra igual a todos. Imagínate, hermano, que Dios fuera el que maneja una fotocopiadora y empieza a sacarnos a nosotros como fotocopia de un patrón de comportamiento. Habrían muchas fotocopias, todas iguales. Qué aburrido. Pero lo hermoso de nuestro evangelio es que cada uno de nosotros es el autor de ese evangelio. Pongámosle el evangelio de San Gonzalo. Yo tengo mi evangelio. ¿Ya? Es la forma en que el Espíritu de Dios me guía o me conduce para poder actuar en base a la palabra de Dios y con eso agradar a Dios. A alguno la palabra puede hablarle de una manera, a otro le va a hablar de diferente manera. A todos nosotros, hermano, nos beneficia la administración de la palabra, pero es de acuerdo al propósito de Dios. Es de acuerdo a la conformación de nuestro carácter, donde Dios empieza a grabar, a esculpir el carácter de Cristo. Al que está alto lo baja, al que está bajo lo sube, al que está angosto lo ensancha, a lo que está abrupto lo alisa,
lo ordena, lo hace llano, lo hace liso. Cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, diferentes pasados. Pero nuestro evangelio viene a ser el instrumento, hermano, por el cual nosotros somos ministrados a ese llamamiento. ¿Sí? Dice, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es uno de los propósitos de nuestro evangelio, de ese evangelio? Es alcanzar algo determinado por Dios. Si nos proyecta a alcanzar, dejémonos amoldar por la palabra. Podamos decir, este es mi evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se hace de una manera diferente en mí que en ti. En mí conforma el carácter de Cristo, ¿sí? Pero utilizando el evangelio de una manera diferente. Quizás en algunos utiliza la gracia del Espíritu. En otros utiliza la unción del Espíritu. En otros utiliza el martillo, que es la palabra de Dios. En otros utiliza la llovizna, que es la administración de la palabra. La llovizna, la lluvia, el aguacero. Bueno, hay diferentes formas en que la palabra de Dios empieza a actuar en nosotros. En algunos puede ser suave, tenue, apacible. En otros puede ser como un viento fuerte que hace destronar las rocas, que hace cambiar la orografía del terreno. Un aguacero muy intenso, hermano, que barre o limpia con todo aquello que está en su recorrido. El evangelio es el instrumento entonces con el cual nosotros nos beneficiamos. ¿Para qué? Para el llamamiento que tenemos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos alcanzar la gloria, pero es a través del evangelio. Avanzamos para alcanzar. Dejemos lo que está atrás, olvidando lo que está atrás, ¿sí? Dice que no nos conformemos a los deseos de ese tiempo, sino que empecemos a vislumbrar, a tener la visión clara, hermano, hacia dónde nos conducimos, hacia dónde vamos. Y vamos a ese premio del supremo llamamiento, el llamamiento a la santidad y el llamamiento para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante la palabra de Dios. Y espero, hermano, que este mensaje sea de edificación para tu vida espiritual. Nos vemos en una próxima oportunidad a este segmento de una espiga para meditar. Mientras nos vemos, hermano, recibe un abrazo fraternal. Estuvo contigo una vez más el pastor Gonzalo Arriaga. Está mi correo electrónico, escríbeme. Será una bendición poder conocer tus inquietudes y que eso nos edifique. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerda, somos un pueblo sano y próspero porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Bendiciones y que tengas un excelente y bonito día. Amén.